Patricia Fernández de Lis, buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Cómo estás? Fenomenal. Agotada, porque esta semana ha sido una semana científicamente agotadora. Sí. Claro, sí, con el cohete. Hablasteis sí, claro. ayer, sí, el Yo paseo. diciéndote, sí, cuéntame más. Cuéntame más. Qué interesante. Ha sido agotador, pero bueno, muy bien. En el periodismo científico hay semanas que son de pico laboral, claramente, y otras que son más valle. Sí. ¿no? Tenemos algunos estudios muy importantes que contar. O eso, un cohete con 4 señores ahí arriba que no sabemos qué va a ser de ellos y cómo va a salir ese supuesto paseo espacial que asomaron la cabeza. Bueno, en fin, es muy tenso. Sí, la cabeza un poco más, porque lo de paseo se quedó en... Voy a agarrarme aquí. Voy a agarrarme aquí, voy a sacar un poco la cabecita. Sí, pero la verdad es que bueno, es impresionante también cuando te toca una de estas o un aterrizaje en una nave en Marte, porque bueno, realmente estás viendo algo que nunca ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que es precioso mi trabajo. Bueno, esta semana vamos a hablar de la esencia de lo que nos hace humanos, pero no porque hayamos descubierto nada sobre nosotros, los sapiens, sino porque se han descubierto los restos del último neandertal, al que han llamado Thorin. Thorin. No sé si tú eres muy friki del Señor de los Anillos. No mucho, no, pero tú sí. Yo soy una friki total. Ya Total. De hecho, me he venido corriendo porque estaba viendo el último capítulo de la serie de Amazon, pero quizá los siguientes también, no sé, pero bueno, sabes que hay un libro que es el precursor de la trilogía, se llama El Hobbit. Sí. El Hobbit. Hay 3 pelis que hizo Peter Jackson, de hecho. Bueno, Thorin era para Tolkien uno de los últimos reyes enanos bajo la montaña, el último de su linaje, ¿no? Y en esa historia Thorin lidera una compañía de enanos en una misión casi suicida para recuperar su hogar, que es la montaña solitaria de Erebor, al dragón, Smaug. Sí. Así que los científicos franceses que han descubierto este neandertal les pareció una historia como muy aplicable, ¿no? a su historia. Bueno, todo arranca en 2015, cuando estos científicos franceses están investigando una cueva en el Valle del Ródano y de repente descubren unos dientes, ¿no? En el suelo. O sea, ellos descubren unos dientes ahí, hacen ese trabajo súper minucioso que hacen los paleontropólogos, ya sabes, de estar ahí rascando, 9 años. 9 años. Sí, y hallaron un total de 31 dientes, una mandíbula y el cráneo de un individuo, y se dieron cuenta de que era un neandertal, pero no un neandertal cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque el análisis de ADN de los restos muestra que es un hombre que tiene unos 50 años y que pertenece a un linaje totalmente desconocido hasta el momento. O sea, una cosa totalmente alucinante, ¿no? Se dieron cuenta de que este grupo pasó 50.000 años aislados genéticamente de los demás neandertales. O sea, efectivamente Thorin como los enanos es uno de los últimos neandertales que vivieron antes de la extinción total de esta especie. Ya te digo, totalmente aislados 50.000 años, que no sé tú cómo lo ves, el aislamiento total. Así en principio. Así en principio no lo ves, ¿no? No me pone mucho, pero... No, a mí tampoco, ¿no? Pero alguna vez cuando paso por la Gran Vía, en fin. Pero es verdad que estos neandertales buscaban deliberadamente el aislamiento, ¿no? Sí. Porque probablemente estaban acosados por nosotros, por los sapiens. Pero bueno, la capacidad de estas poblaciones para sobrevivir tanto tiempo en esas condiciones, hablan de que tenían, como se dice ahora, esa resiliencia increíble. Sí. ¿No? Claro, entiendo que este hallazgo sobre la especie más cercana a la nuestra, el Homo sapiens, puede resolver algunas de las dudas sobre los neandertales. Por ejemplo, cómo y por qué desaparecieron, ¿no? Que es la básica. Sí, la desaparición de los neandertales a mí me parece fascinante, es uno de los grandes misterios de la humanidad, ¿no? Y no sé si alguna vez sabremos responder a esa pregunta, ¿qué pasó con ellos?, ¿no? Que tiene tanto que ver con esta otra pregunta que nos atormenta a todos desde el principio de la especie, desde dónde venimos, ¿no? Y durante muchos años los neandertales han sido despreciados, ¿no? Eran esa especie bruta, ¿no? Inferior, es un neandertal, eres un bestia, ¿no? Se decía como insulto. Pero ahora sabemos 2 cosas. La primera es que no eran inferiores, no era una serie, o sea, no era una especie inferior para nada, ¿no? Eran inteligentes, hablaban, tenían cultura y arte, cuidaban de sus enfermos, los enterraban a sus muertos. Y la segunda es que somos neandertales nosotros también. Tenemos ADN neandertal en nuestra sangre, ¿no? ¿Y qué significan esas 2 cosas? Pues que hubo un momento, y fue antes de ayer en términos geológicos, o sea, estamos hablando de eso, de 50.000 años. Antes de ayer. O sea, y en ese momento había otra especie inteligente sobre la Tierra. Se extinguió. O sea, es alucinante porque se extinguió, y a mí me alucina pensar que eran muy parecidos a nosotros, porque ya te digo, eran inteligentes, tenían arte, cultura, y su destino fue desaparecer, ¿Y ¿no? por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es la pregunta,
planeta, ¿no? Hay mucho debate, ¿no? Pero probablemente lo que nos distingue a los sapiens es que somos una especie con muchísima curiosidad, ¿no? Y con una capacidad de adaptación extraordinaria. Estamos en todas partes de este planeta, en el frío, en el calor, en los profundos, en los llanos, en las montañas, ¿no? Y ahora, después de colonizar y arrasar este planeta, incluso estamos buscando la forma de colonizar otros planetas, ¿no? Ahí está precisamente Elon Musk pensando en llevarnos a Marte, ¿no? Pero los neandertales también tuvieron mucho éxito y desaparecieron, ¿no? Así que, bueno, quizá tenían menos curiosidad y por eso se aislaron, pero lo que nos demuestra Thorin es que, en fin, nada ni nadie garantiza nuestra supervivencia como especie. El amigo Thorin. El amigo Thorin, sí, a mí me fascina esta historia de Thorin. Hay otra historia que a mí me fascina más aún, de la que nos quieres hablar esta semana, sí. Y es que han encontrado las neuronas de estornudo y las de la tos. O sea, son neuronas que le dicen al cerebro cuándo tiene que toser o cuándo tiene que estornudar. Sí. Esto nos ha encantado porque entra en esa categoría de cosas alucinantes que descubre la ciencia que hace tu cerebro y tú no sabías, ¿no? Entre comillas. Y además estamos en época de gripes, catarros, estornudos, entonces yo no sé si tú eres muy... Pero yo también. Yo empiezo en octubre y termino en mayo. Yo igual. Yo lo cojo todo, lo pillo todo, todas las cosas que por ahí flotando las pillo, ¿no? Pues una cosa, por cierto, respecto a este estudio, antes de hablar de él, importante, se ha hecho en ratones, ¿no? Entonces siempre cuando hablamos de la ciencia de los animales tenemos que decirlo, aún no se ha hecho en humanos. Esto nos lleva, por cierto, al descubrimiento fascinante para mí de que los ratones estornudan y tosen. Es que yo tampoco tenía ni idea. Yo tampoco tenía ni idea de que estornudan, pues sí, estornudan y tosen. Efectivamente. Me imagino un ratón tosiendo con su pañuelito, ¿no? Eso estornudo. Pues sí, efectivamente, han encontrado las neuronas del estornudo en las fosas nasales que transmiten señales de estornudo al cerebro. Y unas neuronas separadas envían mensajes de tos, ¿no? Lo que hicieron estos investigadores, que dices, bueno, ¿cómo se hace la ciencia, ¿no? Que es fascinante, es exponer a los ratones a varios compuestos, ¿no? Cada uno era conocido porque activa diferentes tipos de canales iónicos, se llaman, que son unas proteínas especializadas que se encuentran incrustadas en las membranas de las células, ¿no? Bueno, si la membrana celular es un castillo, pues digamos que los canales iónicos serían como las puertas de ese castillo, ¿no? Bueno, lo que hicieron es bastante flipante, ¿no? Encontraron que una sustancia que se llama BAM822 provocaba los estornudos en los ratones, ¿no? Entonces, este compuesto activa un canal iónico de estos que hemos hablado antes, lo que llevó una puerta, y eso llevó a los investigadores a sospechar que las neuronas que portan ese canal causan los estornudos. Y efectivamente, lo que hicieron los investigadores es eliminar las presuntas neuronas esas del estornudo, infectaron a los pobres ratones con gripe y se quedaron ratones enfermos, pero que no estornudaban. O sea, era una gripe capada, una gripe en la que no podías estornudar. Sí, no podían estornudar, o sea, tosían, por cierto, estos sí tosían, ¿no? Entonces, lo que hicieron después es hacer más o menos lo mismo, ¿no? Identificando las neuronas del estornudo, pues rastrearon la respuesta de la tos a un grupo de neuronas, también en la tráquea, en este caso, el otro serán las fosas nasales. ¿Y por qué hay dos sistemas separados, no? Dices, el del estornudo y el de la tos. ¿Por qué hay dos sistemas distintos? Pues probablemente tienen que ver porque los virus evolucionan muy rápido, ¿no? A la vez que nosotros estamos luchando y buscando métodos para acabar con ellos, con los virus, por eso ellos están buscando canales diferentes, ¿no? Las vías nasales, la tráquea. Bueno, los científicos creen que es probable que las señales del estornudo y de la tos viajen al centro del control de la respiración del cerebro. Ahí alteran los patrones de respiración y producen o el estornudo o la tos. Claro, entiendo que esta investigación puede llevar a encontrar terapias mejores contra la gripe, pero no solo, ¿no? O sea, por ejemplo, las alergias también, ¿no? Las alergias, sí. Bueno, hay investigadores que sospechan que aún quedan por descubrir más neuronas para el estornudo y la tos, porque la mayoría de las respuestas a la información sensorial se desencadenan por un montón de categorías de neuronas, ¿no? Y es probable que los estornudos y la tos sean similares. O sea que los hallazgos, como dices, pueden conducir a tratamientos nuevos y mejorados para esas afecciones como las alergias y la tos crónica, aunque te decía que es pronto, ¿no? Pero es curioso porque si tienes tos crónica, o yo a veces que tengo tos durante todo el invierno y toso por las noches, o sea, si conoces a quien la tiene, sabrás que es muy difícil de erradicar, o sea, no hay solución clara para la tos crónica, para la gente que tose todo el rato, ¿no? O los fumadores, a los que tienen alergias, yo estornudo, ¿no? Más que toso. Tú estornudas más que toso. Me tienes que quitar la BAM822. Me la tienes que inhibir a mí. Vamos a decirles a los científicos que te abran y que te la inhiban. Yo solo de la tos lo llevo fatal, sobre todo por las noches, ¿no? Que te levantas. Es horrible, ¿no? ¿Cómo te levantas?
No, y además, en fin, es un horror toser y toser y toser, ¿no? Los opioides, como la codeína, son los fármacos que es más eficaces, pero ya sabes, bueno, pueden provocar somnolencia, son bastante adictivos, o sea, no es muy bueno tomar opioides. Sí, son heavies. Así que bueno, quizás es mejor por ahora estornudar y toser a que te vayan abriendo el cerebro, cambiándote los canales iónicos y ser adicto. Pero bueno, es muy curiosa esta investigación y quizás sea el principio del fin de nuestros estornudos y toses. Me ha encantado. Oye, Patricia, te propongo una mudanza. Porque la semana que viene a esta hora vuelven Los Idiotes, cena de Los Idiotes en la que tú estuviste. Sí, y por maravilla. cierto, quiero que vuelvas esta temporada un día. ¡Uy, qué bien! ¿Sí? Qué bien, me lo pasé genial. Ya está contratada. ¡Ah, maravillosa! Entonces, como la semana que viene vuelven Los Idiotes de 9 a 10 de la noche los viernes, ¿qué te parece, cómo te viene los jueves a las 11:15 de la noche? Pues fenomenal. Tengamos otra cita científica. Cuando tú me digas, yo encantada de la vida. Jueves a las 11:15, aquí estoy, Perfecto. Encantada de la vida. Patricia, gracias. Gracias un beso. a ti, Aymar. Adiós. Hasta luego. 9:17 de la noche, 8:17 en Canarias. Íñigo Sastre, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Sé que esta temporada habéis abierto ¿Sí? el abanico a muchos temas y hoy quería hablarte de hacer tu testamento y de ver la vida con los ojos de un niño gracias a UNICEF. Hacer un testamento es muy fácil y hacerlo solidario también. Además, ayudará a que muchísimos niños y niñas puedan tener educación, salud, alimento y protección. Infórmate ahora entrando en testamentounicef.es. Testamento Solidario UNICEF. Vuelve a ver la vida con los ojos de un niño. Íñigo, gracias, buenas noches. Gracias a ti. Qué buen fin de semana pasado. Muchas gracias.